¿Qué son? Buenos días, digo buenas tardes, que digo a las 12 y... Oye, pues buenos días. Gracias por venir, por acudir a esta rueda de prensa del Partido Socialista y del Grupo Municipal Socialista. El Partido Socialista no va a apoyar los presupuestos que UPN ha elaborado para Pamplona en el 2014. Así lo ha decidido por unanimidad nuestra Asamblea a propuesta del Grupo Municipal y de la Comisión Ejecutiva Local. A pesar de nuestros continuos llamamientos a Enrique Maya, al diálogo y al consenso, y a pesar de nuestra actitud responsable y proclive al entendimiento, el alcalde sigue condenando a Pamplona sin seguir con unos presupuestos que le den una más que deseable estabilidad económica y financiera. Basta repasar la hemeroteca para ver hasta qué punto, y desde el primer momento, UPN se ha empeñado en gobernar en minoría y de espaldas al Pleno. Sabedor Maya, desde el comienzo de la legislatura, de que una alternativa institucional no es viable, el resto, a lo que se ve, poco le importa. Ocultación de información cuando interesa, dejación del interés municipal, desprecio a la mayoría, incumplimientos constantes de las decisiones del Pleno, malas maneras, filtraciones interesadas y enrarecimiento de la vida municipal cotidiana, señas de identidad de Enrique Maya al frente de la alcaldía. Y así, una vez que se decide no reparar en gastos, todo es susceptible de utilizarse, incluso materias como la lucha antiterrorista, donde hasta la fecha se había preservado el entendimiento entre nuestros dos partidos. En definitiva, estrategia de partido pura y dura, dejación de los deberes que conlleva la alcaldía en beneficio de los intereses de UPN y sumisión a Barcina y a sus réditos electorales. Esa es la realidad que se ha impuesto en nuestro ayuntamiento. Luego, debe pensar Maya, lo tengo fácil, me hago la víctima, acuso al Partido Socialista de irresponsable y ya está, a seguir tan contentos que aún me queda año y medio de alcalde y después Barcina proveerá. Pues no. A Enrique Maya hay que decirle que la situación social de Pamplona es preocupante, que hay gente que lo está pasando muy mal y que solo por eso debiera cambiar radicalmente de actitud, abandonar su desdén y desprecio al Pleno y buscar un gran acuerdo político con los distintos grupos municipales al margen de sus intereses partidistas. Lejos de eso, UPN se ha limitado a presentar unos presupuestos obviamente continuistas, malos de solemnidad y ajenos a la emergencia social del momento que vivimos, con recortes y retrocesos tan sorprendentes como inaceptables en políticas básicas para Pamplona, como son los servicios sociales, la educación o el empleo. Así las cosas, el Partido Socialista se opondrá a este presupuesto y a cualquier iniciativa o medida que suponga el más mínimo retroceso en las prestaciones que nuestro ayuntamiento debe ofrecer, máxime en los actuales momentos, y favorecerá, por el contrario, cuantas iniciativas ayuden a superar las carencias presupuestarias y políticas de UPN y de Enrique Maya. Y ahora, a continuación, y de forma más detallada, va a intervenir nuestro portavoz municipal. Bueno, buenos días y repito las gracias por venir. Estos presupuestos se pueden calificar como los presupuestos del engaño y sobre todo del engaño a sí mismos. UPN ha seguido insistiendo en muchos argumentos a pesar de saber que son mentira. Y digo que son mentira porque, como vamos a demostrarlo después, desarrollando un poco, vamos a ver que la presupuestación no responde a las necesidades, ya no solamente a las sociales, sino a las necesidades de hacer frente a pagos comprometidos del ayuntamiento. Se nos dice, es que van a decirnos que son antisociales y continuistas. Evidentemente, si saben que son antisociales y continuistas, ¿por qué se empeñan en presentarnos unos presupuestos de esa manera? Si el propio alcalde dice que son antisociales y continuistas, es evidente que si antes no los hemos aprobado, él sabía
sabía cuando los presentó que no los íbamos a aprobar, porque no podíamos aprobarlos. Y están hechos desde los intereses partidistas, se lo hemos dicho muchísimas veces, porque, como bien ha dicho mi compañero anteriormente, siguen gobernando como si tuvieran mayoría. El alcalde nos ha acusado de que usamos los presupuestos como una arma arrojadiza, evidentemente contra UPN. Nosotros lo único que le podemos decir es que el arma arrojadiza es un boomerang que lo lanza permanente el alcalde y que evidentemente vuelve y vuelve contra él. Y no se dan cuenta de que con esta actitud seguirá siempre así. Porque si siguen sin cumplir los derechos fundamentales que tenemos los concejales, con esa ocultación de información que ya se ha comentado, y sobre todo plegándose permanentemente a los intereses del Gobierno de Navarra, nosotros poco vamos a poder hacer en el futuro. Ya no lo hemos hecho en el pasado ni en el presente, y ya advertimos que con esta actitud tampoco en el futuro. Seguimos con la herencia de Barcina. Como recordarán, porque lo hemos dicho siempre, casi 100 millones de inversiones en la época de Barcina, que supuso un endeudamiento terrible que se está pagando en este momento. Y luego, presupuestariamente, se siguen utilizando los mismos trucos de siempre. Uno, no consolidan las modificaciones presupuestarias ni las enmiendas. Es decir, si hay un dinero que se incluye en una partida para hacer frente al gasto básico de esa partida, al año siguiente siguen sin incluirlo, que nos parece, y ya lo dijimos además desde el principio, si no se consolidan las partidas, si no se atienden todas las necesidades, nosotros no podremos atender a la negociación de este presupuesto. Y luego siguen utilizando la comparación del presupuesto inicial con el presupuesto inicial. Es decir, esto es el claro ejemplo bienestar social. Bienestar social dicen, no, el bienestar social ha subido casi un 7%. Claro, tú coges el presupuesto que es inicial del año pasado, o sea, desde el 2013, y el presupuesto inicial del 2014, y evidentemente, pero el truco está en que hay que compararlo con el gasto final del año. Es decir, ¿cuánto se ha gastado en el 2013 en bienestar social? Bueno, pues si comparamos el gasto de bienestar social de fin de año, que son las necesidades reales, con el presupuesto, ha subido menos del 4%. Y además eso supone la contratación de personal. Es decir, los programas de atención a las personas en bienestar social solo se mantienen. Y nuestra crítica es total a esto. Primero, porque está sin hacer el mapa social. Dijimos como condición para entablar la negociación presupuestaria que tenía que hacerse el mapa social. Lo dijimos cuando se aprobó la moción y lo dijimos antes de que se empezara la negociación presupuestaria o la supuesta negociación presupuestaria, esa que dicen que solamente con presentarnos las líneas maestras en la comisión ya es estar negociando. Bueno, pues ahí dijimos, si no hay mapa social, nosotros no podemos entrar a debatir porque no sabemos cuáles son las necesidades sociales reales. Sí sabemos que las actuales no responden porque ha aumentado muchísimo más el cliente, entre comillas, es decir, aquellas personas que tienen una necesidad social, ha aumentado en caso de infancia, por ejemplo, por 3. Y, sin embargo, la dotación económica sigue siendo la misma. Y otro gran ejemplo, que es el cómo se engañan a sí mismos, como he dicho al principio, con los presupuestos. En subvención a gastos de rehabilitación han presupuestado 2,9 en subvención. A fin de año, a fin del 2014, tendremos casi 5 millones de euros de compromiso de rehabilitación. Hay 2,2 que ya hay que pagar mañana y casi hasta 5, casi 2,8, en que en el transcurso del año habrá que pagarlo. Y ya no decimos nada con las obras de rehabilitación que están comenzadas, que supondría hasta un total de 8 millones. Pero vamos a dar ese margen, vamos a quitar esos 3. 5 millones de euros prácticamente se van a tener que pagar durante el 2014 y se han presupuestado 2,9. Eso es engañarse a sí mismo, engañar a los ciudadanos y evidentemente no atender las necesidades reales de un ayuntamiento. Cuando decimos esto nos dicen, esto es lo de siempre, dicen siempre lo mismo, ¿no? Aquí está el claro ejemplo. También tenemos que decir que educación y cultura, algo que nos preocupa muchísimo, ha bajado de 7 a 5 millones, es decir, 2 millones, y que en educación solamente hay 300.000 euros para atender a los colegios, algo que nos parece raquítico. Es ir en contra absolutamente de la educación pública. Destinar tan poco dinero a los colegios públicos es no creerse la educación pública. Ya no decir nada, por no decir nada, de las escuelas infantiles, que ya no es irrisoria, sino que es inexistente. En comedores sociales no se cubren las necesidades de la población infantil.
No se ha elaborado el plan de empleo protegido y no se cumple la legislación en contratación. El programa de empleo social es continuista. En estos momentos hay que hacer una apuesta decidida y firme por el empleo social y seguimos poniendo lo mismo. Hay que hacer todos los tajos de empleo social protegido. Ya que no tenemos competencia en empleo más que en empleo social, hay que ir a que aumente el empleo social de una manera importantísima. No sirve decir, ya hemos puesto lo mismo. No, hay que aumentarlo. Son incapaces de diseñar un plan de empleo. El programa de escuela-taller y talleres de empleo se ha reducido un 22% con respecto al año pasado y un 38% con respecto al 2012. Las acciones de igualdad son las mismas y no se han consolidado las aportaciones que hicimos a la violencia de género. Los programas de igualdad de oportunidades no sufren cambios, pero el año pasado bajaron un 30%. Es decir, seguimos con la rebaja del 30% que se hizo el año pasado. No se aumenta el programa de intervención familiar. No ven necesaria la realización de un plan integral de infancia, a pesar de triplicarse el número de atenciones, que en este momento están en más de 600. Se está infrautilizando el recurso de vivienda comunitaria para mayores. Se ha reducido casi un 5% la atención a las personas con dependencia. En cultura seguimos sin plan estratégico y se reduce el programa cultural. La programación, que bajó el 20% el año pasado, sigue igual. En este momento creemos que peligran asociaciones culturales. La reducción de fondos bibliográficos y no querer modificar ni la gestión ni los horarios de las bibliotecas. No hay casi inversión en viviendas patrimoniales, aquellas que el Ayuntamiento pone a disposición en este momento, por ejemplo, de los desahucios. En inversiones no han puesto el compromiso del segundo ascensor de Chabacoiz para acceso al centro de salud, un compromiso de todos los grupos este año. En participación ciudadana han pasado a la historia los presupuestos participativos y tienen paralizadas o bajo mínimos las mesas sectoriales. La policía sigue bajo mínimos, en el comercio se han rescatado algunas partidas, pero en ningún caso aseguran las necesidades de este sector básico, y el turismo está relegado a la mínima expresión, con una inversión en una oficina y con poco más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues nosotros tenemos que decir a la ciudadanía que haremos todo lo posible, y estamos a disposición de quien durante el año, y cuanto antes mejor, se hagan las modificaciones presupuestarias necesarias para atender lo que nosotros consideramos imprescindible, que son, en políticas sociales, la atención a la infancia, la dependencia, la exclusión, el empleo social protegido, las escuelas taller, la atención a la emergencia y la igualdad de oportunidades. Las inversiones en los barrios, sobre todo en los más desfavorecidos, que ya hicimos una modificación durante este año, pero que volveremos a hacerla. La rehabilitación de viviendas. UPN dijo el año pasado, el 2014 va a ser el año de la rehabilitación de viviendas, y en los presupuestos, bluf. Los colegios públicos y las escuelas infantiles, algo en cultura y la participación y la colaboración con las asociaciones. Esos son aquellos aspectos en donde incluso dentro de estos se habrá una priorización y, como he dicho antes, irá a temas sociales, sobre todo empleo social, y, sobre todo, rehabilitación, porque vemos que el Ayuntamiento, la verdad es que ha hecho un flaco favor a la gente de Pamplona, que ha decidido rehabilitar. No puedes estar reanimando a rehabilitar tu casa y luego, cuando lo haces, que no presupuesten ni siquiera el dinero que tienen que pagar para las subvenciones. Por lo tanto, como digo, no será por nosotros por los que toda esta gente recibirá el dinero que el Ayuntamiento en muchos casos ya le debe y en otros casos le deberá durante el año. Y a su disposición. Pues no, porque ya le hemos explicado que nosotros el grado de desconfianza con Unión del Pueblo Navarro es tal que ya no nos fiamos ni de que, haciendo modificaciones presupuestarias en una supuesta negociación presupuestaria, se lleven adelante. ¿Por qué? Porque si ni siquiera ellos mismos son capaces, es decir, si lo que han hecho ha sido dejar todos esos huecos para que la gente los cubra, nos parece de una irresponsabilidad total. La responsabilidad de llevar adelante, sacar adelante y aprobar unos presupuestos es del señor alcalde, no es de los demás. Él es el que tiene que poner todos sus medios, todos los medios disponibles y toda la intensidad necesaria y toda su capacidad de consenso para que se llegue a ese acuerdo.
No podemos ser ahora los demás los responsables. Ellos, es muy fácil decir, los responsables de la oposición, que no han presentado nada. No. Nosotros hemos puesto condiciones. Él las sabe y no ha cumplido ninguna de las condiciones que se han puesto. Lo dijimos bien claramente, si no hay mapa social y si no se saben las necesidades reales, ¿cómo vamos a presupuestar? No podemos hacer presupuestos ficción, que es lo que han hecho en muchos casos ellos. Presupuestos a la aventura, que es lo que han hecho en muchos casos ellos. A ver qué pasa. Eso nos parece una responsabilidad terrible. Es de ellos la responsabilidad. Sí, es inamovible. Cuando el señor alcalde dijo voy a llevar el avance presupuestario a comisión un mes antes con la intención de negociar, es imposible negociar solamente con un avance presupuestario. Semana a semana seguíamos con ese avance presupuestario y se decía alguna aportación. Y claro, cada reunión de esas, que han sido 5 o 6, dice, no, hemos tenido 6 reuniones presupuestarias. Claro, 6 reuniones con un documento que es un resumen solo de las inversiones, porque la documentación de presupuestos llegó toda la semana pasada, no nos engañemos. Han adelantado un mes la presentación de los documentos para adelantar un mes la capacidad de hacer los expedientes de la prórroga presupuestaria. Es decir, el alcalde sabía perfectamente que esto estaba abocado a una prórroga presupuestaria y lo que han hecho ha sido que para el 1 de enero, cuando el 31 de diciembre firmen la prórroga, estén muchos expedientes ya adelantados, para que las modificaciones presupuestarias que este año se han hecho en febrero, en marzo o en abril, se puedan hacer todas entre enero y febrero. Eso esperamos. O sea, solamente esperamos que en enero ya se hagan, si se puede, casi todas las modificaciones presupuestarias. Eso esperamos. Para eso han adelantado un mes. Estamos convencidos que es para eso. Nosotros haremos como el año pasado, es decir, nosotros tenemos claros cuáles son nuestras prioridades, las haremos y siempre lo hemos dicho. Si coincidimos con el resto de la oposición, coincidiremos. El año pasado creo que la primera modificación presupuestaria la aprobamos con UPN, o UPN la aprobó con nosotros. La segunda modificación presupuestaria la aprobamos todos los miembros de la oposición, todos los grupos de la oposición, y la tercera modificación presupuestaria se aprobó con UPN y con el resto de la oposición. Es decir, nosotros iremos siempre a contenidos. Si nuestros contenidos coinciden con los contenidos de la oposición, evidentemente que presentaremos, de la manera, ya veremos cómo, si al final es de una manera conjunta, si al final es presentar nuestras enmiendas y se vota, no sé, eso ya. Pero vamos, eso todo dependerá de nuestra conciencia. Así, si nuestras prioridades sobre servicios sociales, sobre rehabilitación y sobre inversión coinciden con los demás, pues evidentemente será así. También coincidiremos en algunas cosas de inversión. Ya le garantizo que la primera modificación presupuestaria que venga sobre las subvenciones europeas, vamos a aprobarlas. A Rosadía, el Ezcairu, Fortius, evidentemente, como todos los años. ¿Alguna cosita más? Pues muchas gracias. Ya veo que no hay dudas. Bueno.